Hola, buenos días. Vamos a empezar con la clase de femenino, porción inferior o útero. Quería contarles que para este segmento hemos decidido excluir lo referido a embarazo porque, a pesar de estar en la misma unidad, lo trataremos en una clase separada. Para comenzar, como hacemos habitualmente, vamos a realizar un breve repaso anatómico, histológico y fisiológico. Luego veremos las malformaciones para continuar con la serie de infecciones y enfermedades degenerativas. Después los tumores benignos y malignos. Y finalmente le dedicaremos un capítulo a los estudios relacionados con fertilidad y las nuevas enfermedades de reasignación de género. Para comenzar con el refresco anatómico, recordamos que los órganos que componen el aparato genital femenino interno son la vulva, la vagina, el útero con sus distintos segmentos, las trompas de falopio, los ovarios y los ligamentos, vasos, arterias y nervios que los sostienen y alimentan. Para acceder con las imágenes a los genitales internos, el método más accesible es la ecografía transvaginal. En el esquema que está arriba a su derecha pueden ver al operador con el transductor introducido en la vagina de la paciente y cómo la ventana de este transductor permite valorar los órganos internos. En el esquema que está abajo a la izquierda puede identificarse la sínfisis del pubis, la vejiga, la uretra, la vagina, el útero, ovario y el recto. E inmediatamente al lado hay una ecografía transvaginal en donde hemos representado con la letra P a la sínfisis del pubis, con la B corta a la vejiga con escaso contenido, con la letra U se encuentra el útero y con la letra R el recto. Forma parte de este refresco resaltar los sitios de transición de los epitelios, como es el caso del cuello del útero, donde hay una transición entre las células glandulares correspondientes al endometrio y las células epiteliales escamosas de la vagina. Siempre tenemos que recordar que en estas transiciones son los lugares de mayor frecuencia de aparición de las displasias, las metaplasias y las anaplasias. No menos importante, cuando hablamos de fisiológico, resultan los ciclos que obligan a un recambio permanente de los tejidos, no solo en la etapa fértil, sino en las etapas infértiles también, aunque con menor intensidad. Y la acción de las hormonas detrás de estos procesos
los que tenemos que tener presentes a la hora de evaluar enfermedades y situaciones para distinguir lo banal de lo importante. En el caso del endometrio, el examen del ciclo, con su fase proliferativa, también conocida como estrogénica o folicular, su fase secretora o luteínica, que se prepara para anidar un huevo, y la declinación de la fase menstrual. Con este esquema y para finalizar con el repaso, planteamos las distintas diferencias histológicas y funcionales desde la transición de lo normal a lo anaplásico, en donde en la primera etapa de displasia, las células planas se vuelven cúbicas o cilíndricas. En la segunda etapa, las células van perdiendo su forma característica según el plano y el núcleo se hace más prominente. Y en la tercera etapa ya no tenemos distinción de capas, hay invasión de unas sobre otras, hay células multinucleadas y otros signos de anaplasia. Recordamos que en los primeros estadios resultan reversibles, mientras que el último no. La imagen de nuestra izquierda representa una ecografía 4D en un embarazo del tercer trimestre que muestra los genitales externos de una niña. Y le hemos puesto aquí para recordar que la patología de esta región es similar a la que vimos en la clase de piel. En la imagen de nuestra derecha vemos una ecografía transabdominal que presenta un quiste en la vagina distal al cuello del útero o quiste de Bartolino que resulta una condición bastante frecuente y banal. En la fotografía podemos apreciar al operador con un transductor convexo apoyado sobre la panza o pared abdominal anterior de la paciente para una ecografía ginecológica transabdominal e inmediatamente a su derecha la imagen correspondiente. Observen la gran imagen hipoecoica superior que representa la vejiga y esta ventana acústica permite observar la silueta uterina, algo comprimida por la presión vesical, y sus capas miometrial, endometrial y la línea de adosamiento, que es la más hiperecogénica dentro del útero. En la porción inferior de la imagen tenemos al operador con el transductor intravaginal en la mano y a la izquierda de la imagen se observa cómo el transductor endocavitario de ventana frontal nos permite identificar al útero, esta vez con su forma anatómica habitual, la porción miometral, la serosa y el endometrio, con su capa hipoecoica, su mucosa y su placa de adosamiento hiperecogénica central. El esquema a nuestra izquierda nos muestra al operador
con el transductor intravaginal y el mismo presenta una ventana o campo de vista que se ve ligeramente celeste que permite identificar los órganos de la cavidad pelviana. A la derecha, la imagen de la ecografía transvaginal, donde se identifica el útero, su serosa, la porción miometral. Observen los vasos subserosos, habituales, complejos venosos abundantes. La imagen del endometrio con un área submucosa hipoecogénica, una mucosa ecogénica con la línea de adosamiento endometrial que hacen de la cavidad un sitio virtual, y según el comportamiento de la submucosa podremos establecer el punto del periodo en que nos hallamos. Cuanto más ecogénicas las imágenes, estamos en un periodo de proliferación, y cuanto más hipoecogénicas, en el periodo de secreción. El área se convierte en irregular durante la descamación. Acá podemos ver las distintas utilidades que brinda el examen ecográfico transvaginal. La imagen de su izquierda muestra el útero y sobre él se ha dibujado una línea ligeramente verde siguiendo el endometrio para obtener una reconstrucción, la imagen que está a su derecha, con 3 dimensiones multiplanar que parece enderezar la cavidad endometrial, nos brinda mayor información y muestra algunas imágenes hipoecoicas surgiendo desde el borde derecho de la región previa al cuello, que podría representar un pólipo. La imagen que está en la extrema derecha, obtenida utilizando el efecto Doppler color, nos permite identificar la vascularidad de una lesión polipoide con vasos en su interior que resulta una lesión precancerosa. Hemos seleccionado aquí un grupo de imágenes de reconstrucción multiplanar con ecografía endovaginal para demostrar las diferentes variantes de malformaciones. Habitualmente se trata de hallazgos, ya que son asintomáticas, y suelen observarse en los estudios de fertilidad. Cabe mencionar que la variante del bicorne asimétrico y la variante del bicorne unicoli suelen ser las que provocan mayor porcentaje de infertilidad. En cualquiera de las otras puede darse un embarazo. Una condición en donde la ecografía es de gran ayuda es el prolapso. Cuando hablamos de prolapso, este puede deberse a un descenso de la silueta uterina por la vagina o un descenso del piso de la vejiga
por la vagina. De no mediar antecedentes quirúrgicos pelvianos que podrían haberlas ocasionado, lo que es una situación rara, generalmente estas alteraciones son producto de una combinación de factores, pero uno de ellos es desencadenante, que es el parto vaginal. A mayor cantidad de partos vaginales, mayor incidencia de prolapso. Resulta que el parto vaginal tiene como consecuencia el desgarro de músculos pelvianos y esto provoca un desequilibrio de las tensiones intrapelvianas que mantienen en posición al útero y a la vejiga. Es muy raro que se combinen ambos tipos de prolapso y el más común es el de la vejiga, que además sintomáticamente resulta ser el más molesto, acompañado de incontinencia, de dolor, infecciones. Mientras que el prolapso uterino se acompaña de sangrados, infecciones y el dolor es menos frecuente. Sí puede provocar dispareunia. Vemos en las imágenes cómo se pueden trazar líneas y comparar el movimiento con maniobras de Valsalva o registros pre- y postmiccionales. Y estas líneas nos ayudan al diagnóstico de certeza. El dispositivo intrauterino, que vulgarmente y coloquialmente llamamos DIU, resulta el elemento de planificación familiar o de control de la fertilidad de la mujer adulta, generalmente con uno o más partos, más usado. Es imprescindible efectuar un examen ecográfico de control luego de colocarlo, ya que estos dispositivos difícilmente cambian de posición una vez insertos y cuando no se hallan en la posición adecuada, que es como está mostrando la diapositiva, su capacidad de trabajo se ve seriamente limitada. O sea que una persona que tiene colocado un DIU no necesariamente es infértil. Con el DIU bien colocado, asegura un control de la fertilidad superior al 98%. La correcta colocación se valora midiendo la distancia entre el dispositivo metálico, que se observa hiperecogénico en la imagen, con el fondo uterino. Este tiene que tomar contacto con ese fondo uterino, con la mucosa del fondo, y hallarse a menos de 2 centímetros sin dejar áreas de la cavidad libres que podrían ser sitio de implante de huevos. La piometra o absceso uterino espontáneo resulta una condición extremadamente rara en las poblaciones urbanas. Es muy difícil que se produzca un absceso espontáneo de la cavidad endometrial sin que hayan mediado maniobras médico-quirúrgicas previas. Esta entidad, que resulta ser excepcional en los ámbitos rurales y que es muy común en veterinaria, no es fácil de encontrar. Vemos un útero dilatado con una colección en su cavidad de borde ecogénico por la presencia del endometrio
y que puede tener aspecto saxiforme o retorcido. La enfermedad pelviana inflamatoria resulta una condición frecuente en la consulta de emergencia para ecografías, ya que por sus síntomas se parece al cuadro del embarazo ectópico del que debe hacerse el diagnóstico diferencial. Cursa con fuerte dolor abdominal, hemorragias e incluso fiebre, mientras la enfermedad pelviana inflamatoria es una entidad benigna y que requiere de tratamiento médico. El embarazo ectópico es una enfermedad muy grave donde corre riesgo la vida de la paciente y requiere de cirugía de emergencia. Las imágenes de esta enfermedad son proteiformes, o sea que pueden parecerse a cualquier cosa. Como vemos en la imagen de arriba a nuestra izquierda, puede presentarse como un área quística con alguna ecogenicidad heterogénea en su interior, como si fuera un quiste complicado o un absceso, o como vemos en las imágenes inferiores a nuestra izquierda de ecografía y tomografía computada, con un útero que presenta engrosamiento endometrial, dilatación de su cavidad y algunas imágenes quísticas en los parametrios, como si se tratara de abscesos. Al aplicar el mapeo con Doppler color, como vemos en la imagen de abajo a la derecha, que resulta el procedimiento más certero para este diagnóstico, podemos ver cómo la señal Doppler de arterias y venas está incrementada, incluso muy por encima de las correspondientes al parénquima uterino, en los tejidos que representan el parametrio, y eso nos permite el diagnóstico más acertado. La endometriosis es una enfermedad más frecuente de lo que podemos pensar y que aqueja a la etapa fértil en la vida de las mujeres con mucha incidencia. Genera dolores, hemorragias y siempre está en relación con el ciclo menstrual. La endometriosis representa la existencia ectópica de tejido glandular endometrial por fuera de la mucosa del útero. Esto puede ocurrir en las trompas o en el peritoneo, incluso, aunque muy raro, en la vagina. Se presenta como imágenes quísticas, generalmente muy grandes, asépticas, que representan el producto de secreción y descamación de este epitelio endometrial con una pared que las rodea como si fuera un quiste, y un comportamiento al aplicar el mapeo Doppler color que lo asemeja al endometrio. Y esto nos permite el diagnóstico diferencial. Cuando estas colecciones son grandes, las llamamos endometriomas. Cuando son pequeñas, pueden pasar desapercibidas. Hay procedimientos de imágenes biológicas con radiofármacos para el diagnóstico de certeza. El tratamiento quirúrgico suele ser poco feliz, ya que la recidiva
es importante y no existe garantía de que aparezcan nuevos focos de metaplasia endometrial en otros sitios. Hoy se está intentando, con terapia génica, hacer mutar a las células que generan esta enfermedad para eliminarla totalmente, pero esto aún se encuentra en fase de investigación. Los miomas son el tumor más frecuente del útero, generalmente benignos, aparecen en la perimenopausia debido al estímulo estrogénico sobre las células fusiformes de la pared del útero, ya sean estas fibroblastos o células musculares. Se comportan en ecografía como hipoecogénicos o heterogéneos, de bordes bien definidos, que pueden ser lisos o mamelonados, y pueden también deformar a la silueta uterina. Se los clasifica como subserosos cuando están en relación con la capa externa del útero, de tipo pediculado cuando de la serosa, mediante un cuello, se extienden por el peritoneo, intramurales cuando no exceden la pared del útero, submucosos cuando toman relación con el endometrio y pseudo papilomatosos cuando mediante un pedículo se extienden hacia la cavidad endometrial. En la tomografía computada suelen ser hipodensos y suelen ser causa de sangrados intermitentes de la posmenopausia, dolores y molestias cuando crecen de tamaño. Con esta lámina queremos mostrar lo que el ginecólogo puede rescatar del examen clínico y la colposcopía o visión directa del cuello uterino. Fíjense en los esquemas superiores, un corte coronal o frontal del aparato genital femenino inferior y su correlato en la visión macroscópica del cuello. Este es el sustrato que nosotros vamos a estudiar con los métodos de imagen. Ahora en esta otra lámina, junto con los esquemas, empezamos a ver imágenes de ecografía. En la lámina que está a su izquierda tenemos el esquema frontal, la visión del cuello y la posición en la anatomía femenina. En la lámina central, los 4 grados de lesión del cuello, el normal y los patológicos. Y en la lámina superior a la derecha, el correlato entre las lesiones que son intracoli dentro del cuello y las que son las que lo exceden o extracoli. Y en la imagen de abajo, como el mapeo con Doppler color nos ayuda a definir que estas lesiones son malignas. No solo la cantidad de vasos, sino los colores, que no son solo rojo y azul, hay otros intermedios que indican el shunt
arteriovenoso característico del cáncer. Las lesiones precancerosas, como pueden ser los pólipos, que representan una hipertrofia metaplásica del endometrio, resultan importantes de detectar, ya que el método de imágenes, en este caso la ecografía transvaginal, resulta un estudio de fácil acceso para los pacientes. Y los pólipos de endometrio no se pueden ver en el examen clínico ginecológico habitual o en la colposcopía. Sí podrían verse en una histeroscopía, pero este ya es un examen bajo anestesia, casi quirúrgico o prequirúrgico. La presencia de los pólipos, como imágenes hipoecoicas, inmersas en la hiperecogenicidad del endometrio, y que al aplicar el Doppler muestra una vascularidad dependiente de la submucosa, nos ponen en atención para decir que hay pólipos y que estas lesiones se pueden malignizar y por lo tanto hay que tratarlas. ¿Y cuándo podemos decir que esto no es un pólipo y es un cáncer de endometrio? Primero que nada, tenemos que ver que ha perdido regularidad. Se pone de contornos irregulares, como si tuviera vegetaciones, como si le salieran hojitas. Luego, el mapeo con Doppler color se hace mucho más intenso y se extiende más allá de la submucosa al miometrio cercano. En la imagen que está en el centro es una resonancia magnética y pueden observar con esta técnica de supresión grasa la lesión que infiltra al miometrio. Y las imágenes que están, las tres imágenes que están en el cuadrante inferior derecho, también de resonancia magnética con distintas técnicas, nos permiten ver no solo la silueta uterina aumentada de volumen, sino un comportamiento irregular de su contenido que no distingue entre el endometrio, la submucosa, el miometrio e incluso se extiende fuera de la pared, lo que indica que esto es una lesión maligna del tipo cáncer. Ya acercándonos hacia el final de esta clase, entramos en el último segmento, que son los exámenes de fertilidad, y partimos de arriba abajo y de izquierda a derecha con el esquema inicial sobre la anatomía. Luego por debajo hay un dibujito de los exámenes en los que se rellena la cavidad uterina para establecer la permeabilidad de la misma. Una de las causas más frecuentes de infertilidad es la falta de permeabilidad del cuello uterino, de la cavidad endometrial y especialmente de las trompas. Esto se produce porque todas estas regiones están cubiertas por un moco que secreta el epitelio correspondiente y la densidad de este moco, que sea más acuoso o más duro, depende del ciclo menstrual y fundamentalmente de la acción de las hormonas. En algunas mujeres que tienen algún déficit o exceso hormonal leve, este moco se seca y actúa como un tapón, como una piedra, que impide el paso del esperma o de los óvulos para ser fecundados y son la causa de la esterilidad. Este procedimiento que está en la imagen, que es la histerosalpingografía, busca rellenar con una sustancia de contraste acuosa el cuello del útero, la cavidad endometrial, las trompas hasta las fimbrias. Al provocar este relleno, estamos
deshaciendo el moco que los tapaba y por lo tanto estamos restableciendo la permeabilidad y con ella la fertilidad en la mujer. Observen en las imágenes del centro, estos son exámenes bajo rayos X con control radioscópico. Imágenes del centro, se puede ver la cavidad uterina y las trompas teñidas con el contraste. En la que se encuentra en el medio de las tres, hay flechitas amarillas que marcan el contorno de los ovarios, abrazados por las fimbrias y teñidos con el colorante. En la foto de abajo hay una prueba de COT, que consiste en, luego de haber hecho la inyección, pedirle a la paciente que gire sobre su eje, se ponga de costado, boca abajo, para el otro costado y otra vez boca arriba, una vuelta completa, y de esa forma podemos mostrar la tinción del peritoneo con el contraste que nos asegura la permeabilidad y que el moco no vuelve a ser retenido. Estos procedimientos utilizan un instrumental que para el caso es metálico. En la imagen inferior de la radiografía se observan las valvas del espéculo del examen ginecológico y una pinza herina con la que se engancha el cuello del útero para que no se mueva. Y en la del medio se logra ver lo que se llama cánula de risolía, que es una cánula cónica graduada que oblitera el orificio externo del cuello para que la sustancia de contraste, una vez inyectada, no refluya hacia la vagina, sino que progrese hacia las trompas y hacia el peritoneo. Los esquemas que están a nuestra derecha nos muestran lo que decíamos de la prueba de COT positiva, o sea, el contraste ha pasado al peritoneo en los dos lados, o COT negativo, la que está abajo, por una obstrucción en una trompa, y el modelo con la inyección. La misma técnica que hablábamos podemos llevarla a cabo bajo control de la ecografía, lo que, si bien no requiere de un instrumental especial, puede ser más engorroso. En primer término, porque la ecografía transabdominal no va a tener la suficiente resolución como para que podamos determinar la permeabilidad exacta de las trompas. La vagina no la podemos usar como forma de acceso, ya que tenemos el instrumental con el que estamos inyectando la sustancia que usemos de contraste para ver la cavidad uterina y las trompas. Y por lo tanto, tenemos que hacerla transrectal. A su vez, podemos usar sustancias de contraste que sean ecorefringentes o ecotransparentes. Las ecotransparentes generalmente se utiliza agua o vaselina estéril para hacerlo más económico. Y esto tiene la dificultad de que puede confundirse la sustancia ecotransparente con el intestino. En la imagen que se ubica arriba a nuestra izquierda, tenemos una reconstrucción coronal con sustancia de contraste ecorefringente que muestra la permeabilidad del cuello uterino y de la cavidad endometrial y parcialmente de las trompas. La más marroncita, que está arriba a la derecha, es una reconstrucción 3D multiplanar que resulta más eficiente para la demostración de lo mismo. La imagen que está en el centro nos muestra una subestenosis en la unión del cuello con la cavidad endometrial
por la presencia de una imagen hipoecoica grande que parece corresponder a un mioma. La imagen que está abajo a la izquierda se ha utilizado sustancia oleosa y hay pequeñas imágenes en el interior de la cavidad como líneas que corresponden a sinequias, que también son causa de infertilidad. Y por último, tenemos una imagen con contraste ecorefringente que nos permite ver la cavidad endometrial y el pasaje de la sustancia de contraste a través de las trompas. Hoy por hoy, la tomografía computada sirve para realizar este procedimiento de histerosalpingografía virtual, ya que no solo es un método de mucha mayor resolución para observar patología que podría pasarnos desapercibida con otro método, sino que también nos resulta menos eficiente que realizar la histerosalpingografía al momento de detectar infertilidad o valorar o provocar la permeabilidad del cuello, la cavidad endometrial o las trompas. En las imágenes vemos varios grupitos. El que está arriba a la izquierda muestra la cánula por la que se inyecta el contraste con el baloncito, que es un poquito menos denso. Un cuello uterino con algunos defectos, seguramente por la presencia de sinequias. La cavidad uterina normal y una trompa izquierda muy dilatada o hidrosalpinx, que tiene una estrellita negra. Observen las imágenes de los cortes axiales. Hay una flecha blanca que nos muestra los defectos que decíamos antes que corresponden a sinequias, o la reconstrucción 3D o histerosalpingografía virtual, que nos permite ver la dilatación de las cavidades. La imagen que está arriba a nuestra derecha también es un hidrosalping izquierda. La imagen que está en el centro es una histerosalpingografía virtual normal. La imagen que está abajo a la derecha muestra cómo las cavidades se ven distorsionadas por la presencia de grandes miomas. Observen ustedes en el corte transverso cómo la silueta uterina y las partes blandas desplazan una cavidad que está cerca de la pared abdominal anterior. Y por último, la imagen, el grupo de imágenes que está abajo a la izquierda nos muestra un defecto de relleno central en una cavidad endometrial que corresponde a una sinequia. La flecha negra nos muestra ese tabique artificial que aparece en la cavidad y que puede ser causa de abortos espontáneos, señalado con la flecha negra en las tres imágenes. Y por último, la histerosalpingografía virtual con resonancia magnética. Este debería ser nuestro método de elección, ya que no usa sustancias de contraste, podemos usar el agua y las distintas técnicas de excitación protónica. Tiene muy alta resolución, superior a la tomografía computada, y permite mostrar el estado de permeabilidad tanto del cuello, la cavidad endometrial y las trompas. Fíjense el conjunto de imágenes que está a la izquierda, la primer tríada, más a la izquierda, arriba en el centro y abajo, donde vemos una sinequia en el cuello que impide el progreso de la sustancia de contraste hacia la porción distal o la dificulta al menos. La tríada
que se encuentra al lado, un poquito más a la derecha, muestra una gran lesión, seguramente miomatosa, que es hipointensa en las secuencias donde predomina el T2 y que desplaza a la cavidad endometrial hacia afuera, hacia la izquierda, hacia atrás, y puede ser causa también de infertilidad. Por último, las dos imágenes que están a nuestra derecha nos muestran un útero didelfo permeable. Y ahora, si este es el mejor método, ¿por qué no es el que más se usa? Casualmente hay una cuestión económica. Las sondas que se pueden utilizar para canalizar el cuello del útero, inyectar el contraste y que no sean ferromagnéticas, son muy caras. Y el procedimiento también es muy caro. Por eso, hoy por hoy, el método de histerosalpingografía virtual más usado es con tomografía computada. Y ya en el segmento final, como hicimos en aparato genital masculino, vamos a referirnos a las patologías de la reasignación de género. En masculino vimos lo que pasaba cuando la reasignación era de hombre a mujer, y aquí veremos lo que ocurre cuando es de mujer a hombre, como complicaciones de estos procedimientos. Vamos a empezar desde lo más común a lo más raro. Las imágenes que se encuentran en el borde inferior corresponden a una cisturetrografía retrógrada con sustancia de contraste y bajo control radioscópico, que nos muestra una estenosis en el sitio de anastomosis entre la uretra femenina y la neouretra, que se ha fabricado en la cara inferior del neopene, construido con tejido de partes blandas del antebrazo. Observen los clips metálicos que representan la brecha quirúrgica. En las imágenes superiores de tomografía computada, un corte sagital que nos muestra un caso raro donde hay un absceso periuretral en la porción distal de la neuretra, seguramente por efracción del epitelio fabricado, ya que, como necesita del sondaje permanente en el posoperatorio, se ha colado una infección ascendente. Por último, una imagen de un implante testicular en donde uno de los lados se ha hecho hiperdenso por un defecto en la silicona. Tenemos sobre el margen superior derecho un esquema con el procedimiento quirúrgico.